Bienvenidos al tema 3 sobre caracterización de elementos de hormigón. Este módulo lo voy a dar yo, soy Javier Pinilla, arquitecto y profesor de materiales de construcción y construcción en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica. En este primer tema vamos a caracterizar elementos de hormigón armado para, en caso de que haya habido en el edificio problemas, pues ver si los problemas vienen del material. Vamos a caracterizar tres propiedades. En primer lugar, la carbonatación. La carbonatación va a ser el mayor problema de durabilidad del hormigón armado. Después vamos a estudiar las propiedades mecánicas de los elementos de hormigón armado. En la estructura de hormigón armado, obviamente, sus propiedades mecánicas van a ser siempre las más importantes. Por lo tanto, muchas veces va a ser necesario caracterizar para saber cuáles son las propiedades de nuestro hormigón. Y finalmente vamos a estudiar su composición. Hay veces que el hormigón puede estar sufriendo algún proceso patológico y conocer su composición va a ayudarnos a determinar qué proceso se puede estar produciendo en el interior del hormigón. Empezaremos con un breve bosquejo histórico. El hormigón como material lo inventaron los romanos como una mezcla de una cal hidráulica con áridos y trozos de ladrillo. El culmen del hormigón en masa fue la cúpula del Panteón en el año 20 a.C., que es la mayor cúpula que se ha construido en la historia, con un diámetro de 43,44 metros de diámetro, y es la mayor cúpula construida con hormigón en masa. Lleva más de 2000 años en pie y no ha tenido ningún problema reseñable. El hormigón armado se patenta en el año 1849, mucho después. Consiste simplemente en la introducción de barras de acero en el hormigón. Y esta introducción de barras de acero va a ser el principal problema de durabilidad del hormigón, porque el acero se va a corroer y va a acabar con el hormigón armado. La primera patente es la de Joseph Monnier, y el primer edificio en el cual se colocó este tipo de material fue en la fábrica de hilados de Ennedique en el año 1895. El primer edificio importante construido con hormigón armado fue el edificio de viviendas de la calle Franklin de París, de Auguste Perret, en el año 1903. Por lo tanto, los edificios de hormigón armado llevan con nosotros poco más de 100 años. Las lesiones han aparecido hace relativamente poco y la ciencia de la patología del hormigón es una ciencia relativamente nueva, pero va a ser la rehabilitación de estructuras de hormigón armado, va a ser el trabajo de los próximos años. Nuestro caso de estudio para el tema van a ser los paneles de hormigón con encofrados flexibles, con los cuales estuvo Fisac investigando durante una época de su carrera. El primer edificio que él construyó con este tipo de paneles fue el centro de rehabilitación del MUPAG en el año 1969. Los paneles los construía a pie de obra con unos bastidores de madera, con unas costillas, también de madera, sobre los cuales colocaba una lámina de polietileno que iba a actuar de encofrado. Sobre esta lámina se vertía una primera tongada de hormigón, a continuación se colocaban las armaduras y finalmente se colocaba una segunda tongada de hormigón y se dejaba endurecer. Finalmente, cuando se desencofraba, la cara vista quedaba con la textura de estas láminas de polietileno y con el acabado rugoso tan característico. A día de hoy, el hormigón armado es el material de construcción más utilizado, con 15.000 millones de toneladas al año. Por lo tanto, es el material más colocado, más utilizado, y su patología, obviamente, va a ser de las más importantes en los próximos años. En los próximos temas estudiaremos su carbonatación, sus propiedades mecánicas y su composición. Muchas gracias y bienvenidos al tema.